Saludamos al abogado David Fajardo. Él es miembro de IAS Unidos, integrante también del Cabildo Popular por el Agua. Hay temas que están dándose en el país relacionados con el medio ambiente y sus amenazas. Entre ellas, el día de hoy habíamos dialogado en este medio de comunicación con un destacado abogado especialista en temas ambientales, el doctor Andrés Martínez, y él, al referirse a la consulta popular que se viene ya y a ciertas acciones que ha tomado el gobierno sobre las cuales vamos a discutir, señala que hay un intento claro del gobierno de polarizar la discusión entre minería legal o ilegal, antes que minería, ambiente y agua. Quisiéramos conocer su opinión, abogado Fajardo. Muy buenos días, estimado Gustavo, y un saludo muy afectuoso a toda su audiencia. Yo coincido plenamente con el criterio del doctor Andrés. Efectivamente, lo que el Estado y el gobierno está proponiendo básicamente es llevarnos a una discusión infructuosa sobre la posibilidad de que la supuesta minería legal sea la respuesta hacia el avance de la minería ilegal. Y eso pues es un debate sin sentido. Para empezar, Gustavo, creo que la distinción más adecuada que debe hacerse es entre la minería no regulada y la minería regulada. La legalidad viene del cumplimiento de la ley, ¿sí? No de que un proyecto minero haya sido regulado por el Ministerio del Ambiente o cualquier otra cartera del Estado. Cualquier proyecto regulado, de los que el Estado llama proyectos legales, pongo como ejemplo el proyecto Río Blanco de la empresa china Junfield, ¿sí? No fue legal en ningún momento porque no cumplió con la consulta previa libre e informada ni la consulta ambiental, dos instrumentos de democracia directa que están reconocidos en la Constitución y por supuesto también en la ley. Y al no cumplir con estos mecanismos, estos instrumentos de participación, por lo tanto no está cumpliendo con la ley y de hecho está vulnerando derechos fundamentales. Y eso hace pues efectivamente que estos proyectos a los que el gobierno llama legales sean proyectos también ilegales. Y por eso, reitero, es necesario más bien discutir sobre proyectos regulados y proyectos no regulados, ¿sí? O sobre minería regulada y minería no regulada. Y el caso es que el gobierno también tiene responsabilidades sobre el avance de la minería no regulada. Sí, la minería no regulada, que dentro del derecho penal se le conoce como actividades ilícitas de recursos mineros, es justamente un ilícito, es un tipo penal desarrollado dentro del Código Orgánico Integral Penal y por lo tanto es el Estado el llamado, el convocado a controlar, ¿sí? Estas actividades que afectan a la naturaleza, que afectan a los ecosistemas, a la biodiversidad y por supuesto también afectan a las sociedades humanas. Ahora, hay un Lamentablemente, acto que Gustavo, se ha dado de parte del Estado que ha trascendido en estos días, que lo aplauden los mineros a través de sus portales, mineros por mineros, las compañías mineras que están trabajando y tienen enormes concesiones en Ecuador. Una iniciativa del Ministerio de Energía y Minas con el apoyo de la Secretaría de Proyectos Público-Privados y comandantes del Ejército han decidido ir adelante con un plan estratégico para dar apoyo a las empresas mineras. No hay mención alguna a una intervención, por lo menos mediadora, sino en defensa de la naturaleza del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo se ve esa situación? con muchísima preocupación y debemos decir que es una amenaza concreta hacia la vida de las comunidades que efectivamente se encuentran afectadas y amenazadas por el desarrollo de proyectos mineros. Nuevamente, Gustavo, debo decir que efectivamente los planes del gobierno no buscan atender a los derechos de las comunidades, a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, y mucho menos los derechos de la naturaleza, sino que apuntan hacia, pues, efectivamente, intereses económicos de grandes sectores transnacionales como son el sector minero, ¿no? Las grandes empresas mineras. Uno de los Y sitios que sería esto objeto de este plan estratégico con una eventual militarización podría ser Río Blanco, conforme lo ha sugerido ya el presidente de la Cámara de Minería de la SUAY. es un llamado que han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, Gustavo. Y lamentablemente no vemos que haya esa misma intención para controlar el avance, por ejemplo, de la minería no regulada
en territorios como vamos a los territorios de la comuna San Sebastián de Sixi, pueblo Cañari de aquí de la Suay, que desde hace muchísimos años viene denunciando el avance de mineros no regulados dentro de su territorio y el Estado ha hecho operativos concretos, pero más allá de ejecutar un plan como el que están armando ahora para poder proteger los proyectos regulados, no lo están haciendo. Entonces vemos que hay una clara intención, ¿sí?, del Estado de apoyar a la minería regulada frente a la necesidad y a este interés y los mismos derechos que tienen los pueblos y nacionalidades y las organizaciones Quedándonos sociales en también. Molleturo, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno con respecto a los hechos de violencia, enfrentamientos, incluso muerte, actos violentos que se han dado allí? Absolutamente nada, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y si vamos directamente a las actuaciones de la gobernación de la SUAY, es absolutamente nefasto. Ha invisibilizado completamente lo que sucedió en Río Blanco. La actuación de control y de defensa territorial ha sido principalmente de las comunidades organizadas para impedir que esto siga sucediendo y el apoyo de las organizaciones sociales de la ciudad. Pero de ahí el gobierno no ha tenido actuación alguna, como si no estuviese sucediendo nada en Río Blanco y en Molleturo. En lo que respecta a Río Blanco, es un argumento permanentemente utilizado por autoridades, también por sectores como las cámaras que apoyan a la minería, en el sentido de que allí está vigente lo de la minería legal e ilegal. Señalan que hay explotaciones mineras ilegales en Río Blanco, mientras que sectores de esa zona, de Río Blanco, de Molleturo, lo niegan. ¿Cuál es la realidad? Lo cierto, estimado Gustavo, es que los ex trabajadores de la empresa minera han ingresado en la zona donde se encuentran los bocatúneles y los túneles para poder extraer material de la zona. Esto no sucede recién este año, se ha mencionado ya anteriormente que han habido varios intentos en años anteriores, sin embargo, las actividades de control territorial que ejerce la comuna San Felipe de Molleturo y otras organizaciones territoriales de la zona, pues efectivamente han impedido que estas actividades sucedan. Sin embargo, este año, debido a diversas circunstancias que se relacionan con condiciones económicas, con condiciones sociales en la zona de Molleturo, principalmente una gran migración de las personas de las comunidades hacia la ciudad y fuera del país, ha impedido que este mismo nivel de organización que tenía Molleturo antes se mantenga y por lo tanto que el control territorial que mantenían previamente se sigue ejerciendo y esto ha permitido que ingresen estos mineros no regulados. Sin embargo, la comunidad ha vuelto a organizarse para poder rechazar, para poder impedir que sigan actuando, sobre todo frente a la inactividad del Estado, la inactividad principalmente de la gobernación y de la fuerza pública que, como he dicho antes, han obviado lo que está sucediendo en Molleturo y no han hecho absolutamente nada. Entonces, Gustavo, aquí lo que es importante recalcar es cómo es importantísimo poder fortalecer la capacidad de autogobierno y de control territorial que tienen las comunidades para poder impedir que actividades como la minería ilegal, entre comillas, la minería no regulada, suceda en los territorios, ya que la fuerza pública y el Estado tienen otros intereses con la minería regulada, con los grandes proyectos transnacionales. Ahora, aceptando de antemano que existen jueces y jueces en el país, en los últimos días hemos visto una serie de polémicas decisiones, sentencias, acciones de protección dadas por jueces sobre los más distintos temas. Conocemos que uno de los sectores que han intentado ser defendidos por la comunidad Fierro Urco en la provincia de Loja acaba de darse una sentencia, una acción de protección que no se habría dado en favor de los defensores de la naturaleza, del medio ambiente en esa zona, con una sanción además contra el abogado de las comunidades, que nos puede comentar sobre ese tema. Efectivamente, es así, Gustavo. Las comunidades de Fierro Urco, en conjunto con todas las organizaciones que están peleando por la defensa de la estrella hídrica del sur, presentaron una acción de protección para poder garantizar la estabilidad ecológica, ecosistémica y también la vida de las comunidades. Lamentablemente, en primera instancia fue negada la acción de protección y la apelación recién se resuelve, negando justamente la apelación. Y básicamente
sentando un precedente a favor de la minería nefasto para los procesos de defensa del agua. Y como usted bien mencionó, Gustavo, no contentos con esa situación, el juez ponente sí, ordena que se inicie el procedimiento administrativo sancionatorio en contra del abogado de las comunidades. Todavía no entendemos la razón por la que esto sucede, pero vuelve a sentar otro precedente nefasto. Es decir, ahora las abogadas y los abogados que estamos en estos procesos de defender por medio de los mecanismos que la Constitución, como son las garantías constitucionales, establecen para la defensa de derechos humanos y de la naturaleza, ahora nosotros también estamos en peligro de que nos sancionen administrativamente por realizar estas actividades de defensa de derechos, Gustavo. Esto es inaudito, es absolutamente nefasto y esperemos que sea una actitud específica de este juzgador y que no sea algo que se replique a lo largo del país tomando esta situación como precedente. Y aquí en Cuenca se sigue a la espera de una decisión judicial sobre otro tema, otras demandas que ponen en entredicho también una acción de protección, una prohibición minera para Quimsacocha. Efectivamente, y hasta ahora no se han pronunciado ni siquiera con la resolución, estamos a la espera ya de la sentencia y esperamos y exigimos, además, estimado Gustavo, que esta sentencia valore, ¿sí? El trasfondo de defender derechos que tiene, ¿no? La acción y por lo tanto falle a favor de las comunidades, falle a favor de la naturaleza y de esta manera se impida que efectivamente el proyecto Loma Larga avance en este territorio que es de relevancia no únicamente para Cuenca, es de relevancia regional, ¿sí? Por la importancia hidrológica que tiene Quimsacocha. Con Entonces, respecto a estos temas, estamos a la espera de eso. una buena noticia que ha trascendido el día de hoy. Ayer, por fin, tras casi 4 meses de espera, se han publicado en el registro oficial PUCS y PDOT. Se entiende que estos instrumentos contienen disposiciones que sustentarían la protección de Quimsacocha y de las zonas de recarga hídrica en la provincia de La Suay. Efectivamente, hay que entender adecuadamente cómo funciona esto. Producto de la consulta popular de Cuenca, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo de Cuenca, se establece la prohibición de explotación, ¿sí? De minería en las zonas de recarga hídrica. Esto le obliga a la administración municipal a no dar permisos de uso y ocupación de suelo para el desarrollo de proyectos mineros. Es decir, la empresa minera ubicada en Quimsacocha, cuando solicite, por ejemplo, permisos para la construcción de campamentos, la apertura de vías o cualquier facilidad en esa zona, el municipio tiene la obligación de negar estos permisos porque efectivamente son construcciones, son facilidades, ¿sí? Que permiten el desarrollo de la minería en esta zona y por lo tanto, en el marco de sus propias competencias, tiene que negarlo. Además, existe una transformación del uso del suelo. Toda esa zona tiene una vocación de uso de suelo de conservación. Al momento en el que se da permisos para la extracción de minería en esta zona, se transforma, ¿sí? Completamente el uso del suelo, se cambia la vocación y eso es algo que el gobierno local, municipal, tiene que controlar y tiene que impedir. Y por ahí, más o menos de manera resumida, van las obligaciones que tiene el municipio en cuanto a la prohibición de explotación minera en estas zonas. Sin embargo, los resultados de la consulta popular van más allá de solamente las competencias municipales y tienen también que manifestarse y materializarse en competencias de los ministerios, por ejemplo, y del gobierno central en toda su amplitud. Y por eso ratificamos una vez más que la prohibición de explotación minera afecta al proyecto Loma Larga y debe impedir. Y esto tiene que ser valorado también por los jueces que están resolviendo la acción de protección, estimado Gustavo, y tomar como un insumo, un elemento más para poder fallar a favor de las comunidades e impedir efectivamente que el proyecto Loma Larga avance en estos territorios. En otro tema de actualidad, abogado Fajardo, un debate se está abriendo con respecto a la consulta popular, preguntas 7 y 8, preguntas que tienen que ver con el medio ambiente, con zonas de recarga hídrica y con el activismo también con respecto al medio ambiente. Por allí, el doctor Carlos Castro, miembro también del Cabildo por el Agua, llega a sugerir que se vote por el no, pues él ve amenazas en este tema, señala que la verdadera consulta está en los anexos, en las disposiciones transitorias que abrirían espacio de maniobra de parte del gobierno para manipular las cosas mientras cualquier cosa que se decida
en la consulta popular se resuelve a través de mecanismos legales que abren espacios, paréntesis de hasta un año y año y medio si es que se disponen postergaciones. ¿Cómo mira usted esto? Creemos que es muy importante que los colectivos ciudadanos analicen a fondo este tema, ayuden a la población a digerir para realizar un voto consciente y por lo que sea realmente mejor para el país en esta consulta popular. Gracias, Gustavo. Muy pertinente hablar de esto y efectivamente mi posición personal también es que votemos por el no en básicamente todas las preguntas. Antes de ir a la pregunta 7 y 8, voy a retomar el tema que estábamos hablando, el uso de las Fuerzas Armadas para dar seguridad a los proyectos mineros. Este asunto, por ejemplo, se relaciona directamente con la pregunta número 1, en la que efectivamente se busca que las Fuerzas Armadas sean un complemento para la seguridad que brinda la Policía Nacional como fuerza pública. Entonces, este tipo de preguntas justamente lo que busca es que las Fuerzas Armadas se conviertan en una especie de policía militarizada, ¿sí? Que pueda controlar situaciones como las que hablamos, ¿no? Que Las estamos comunidades transitando a una haciendo situación muy similar a la de México, nos decía también el doctor exactamente Martínez el día de hoy. México, Colombia, Brasil, ¿sí? Que se generen este tipo de mecanismos da paso a que se generen también procesos de paramilitarismo, ¿sí? O fuerzas irregulares. Cosa que es gravísima con lo que está sucediendo en Colombia, donde los principales afectados efectivamente son las comunidades, son los pueblos originarios en defensa de sus territorios y por supuesto también las defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, el uso de las fuerzas o permitir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a ser parte del control de la inseguridad, como dice la pregunta, tiene más bien este trasfondo, ¿no? Permitir un control territorial por medio de las fuerzas públicas para permitir el avance de proyectos mineros, proyectos petroleros, hidroeléctricas, en fin, una serie de actividades que ponen Bien. en peligro a las En comunidades y al honor al sujeto tiempo, abordemos territorial. las preguntas 7 y 8. Y eso nos lleva a la pregunta 7 y a la pregunta 8. La pregunta 7 es absolutamente innecesaria y además hay una confusión terrible. La pregunta 7 pregunta si es que efectivamente se debe crear un sistema nacional de áreas protegidas para las áreas de protección hídrica. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que todavía sigue vigente a pesar de que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, ya prevé que cuando un área de protección hídrica se genera, se crea, esta pase a ser inmediatamente parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que sucede aquí, estimado Gustavo, es que el presidente y su equipo jurídico, que ya ha demostrado ser incompetente en muchas ocasiones, están confundiendo dos categorías distintas o dos conceptos distintos. Uno, que son los subsistemas, y otras, las categorías de conservación y de manejo ambiental. Existen cuatro subsistemas clarísimos en el país: el subsistema del gobierno central, el subsistema privado, el subsistema de los gobiernos autónomos descentralizados y el subsistema de las comunidades, ¿sí? Y cada uno de estos subsistemas tiene categorías de manejo. Una de esas categorías de manejo son las áreas de protección hídrica. Y por lo tanto, si es que un gobierno descentralizado genera un área de protección hídrica, esta área de protección hídrica inmediatamente ingresa en el subsistema de los gobiernos descentralizados. Por lo tanto, esta pregunta es absolutamente innecesaria, ¿sí? Y busca simplemente lograr apoyo para esta pregunta, para la consulta en general, estimado Gustavo. Y en cuanto a la pregunta número 8, lo que busca es básicamente que se permita en el Ecuador el aprovechamiento, ¿sí?, de los servicios ambientales, que es un concepto erróneo. Ojalá haya tiempo en otra ocasión para discutir sobre esto. Y lo que buscan básicamente es que en el Ecuador se permita el ingreso de los mecanismos de compensación bajo los mercados de carbono, que básicamente esto es emitir licencias para contaminar. ¿Cómo funciona esto? Y lo explico rápido y brevemente. Los grandes contaminantes del planeta, los sectores que más cantidad de gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, se van a ver obligados a pagar por estas emisiones, ¿sí? Y estas emisiones luego se transforman en bonos que son comprados justamente para permitir la conservación de ecosistemas, principalmente los amazónicos, como se está preveyendo. Pero esto no impide, ¿sí?, y no limita los niveles de emisiones que emiten estos sectores. Es decir, los grandes contaminantes van a seguir contaminando, Sí. simplemente van a pagar por su Sería un contaminación. Y eso sistema que no más bien resuelve el lo problema, incentiva. básicamente. Es decir, mientras más contaminas, más pagas.
pero no exige que la contaminación disminuya, que las emisiones disminuyan. Y que el Ecuador ingrese en este sistema, pues, es extremadamente perjudicial y peligroso en un contexto de cambio climático y de crisis climática Bien. que vivimos a Hay que nivel meditar, planetario. hay que meditar sobre la consulta popular y, de ser posible, leer todos esos largos anexos. Gracias, abogado Fajardo, por habernos acompañado. Un gusto, estimado Gustavo. Saludos a todos. Declaraciones del abogado David Fajardo, miembro de IAS Unidos e integrante también del Cabildo Popular por el Agua.